Let me be clear. If the government shuts down, that means members of our U.S. military are going to continue to be on duty but not get paid. And frankly, that's adding insult to injury, since Republicans in the United States Senate have failed to stand up to one of their own senators, who for months has stood in the way of military promotions. Funding the government is one of the most basic responsibilities of the Congress. It's time for these Republicans in the House to start doing their job. Buenos días, 8 de la mañana. El mercado hoy no está en la posición en la que ayer estaba, bajista. Lo vimos durante toda la jornada en Wall Street. Ya amanecían unos futuros muy negativos. Acabó con caídas del 1,5%. Hoy esas palabras de Biden empiezan a intentar relajar. Todo parece indicar que, tal y como sucedió entre McCarthy y Biden, Biden-McCarthy, con el techo de deuda, sucederá con el cierre del gobierno de Estados Unidos. Es decir, llegarán a un acuerdo el domingo. Básicamente, cuando ya estés a punto de sonar la bocina, llegarán a un acuerdo para extenderlo 4 y 6 meses. Las palabras de Biden ponían el foco en los republicanos. No sabe Biden, o no sabía Biden cuando perdió las midterm, el problemón que le venía encima, como los republicanos le han estrujado el poder de decisión a una hora, ahora 8 de la mañana, en el que el mercado gira respecto a lo que vimos ayer, pero muy poquito. VIX 2,21% abajo, pero ayer subió más de un 12%, marcándonos 18,75 a estas horas. Lejos de los 32-33 que nos estarían marcando un miedo extremo en el mercado, pero de 13, 14 a 18 en un movimiento 13%, 12 y pico por ciento en la jornada de ayer de la volatilidad. El mercado recupera parte de las caídas de ayer. S&P 500 0,30% arriba, Dow Jones 0,22% arriba, Nasdaq 0,27%, Russell 0,39%, Nikkei 0,68%. Vamos a ver, Europa viene en negativo, aunque no sabemos si con la fuerza de recoger todas las pérdidas de ayer del mercado americano. El otro protagonista, el oro. El oro 0,22% abajo, 1915. El otro gran protagonista, el dólar, 0,03% arriba, sigue fuerte en el entorno de los 106. Todo parece indicar que el euro está a punto de perder otra vez el 1,06, marchándose al 1,05. Ojo con la fotografía sobre ese cierre del gobierno norteamericano, porque Biden dice, cuidado, es él el que está en el fondo ahora mismo cerca del caos, no los republicanos, pero lanza, como si estuviera ya en campaña electoral, toda la responsabilidad al Partido Republicano. Además de señalar que el momento es crucial, añadía esto sobre, para explicarle a la ciudadanía estadounidense, lo que va a suceder el lunes si no hay acuerdo, entre otras cosas, que van a ir a trabajar sin cobrar. Escuchen. Just about a week, we could be facing the government shutdown if Republicans in the House of Representatives don't do their job. And there's no reason for us to be in this position. Just a few months ago, after a long negotiation between myself and the Republican Speaker of the House, we came to an agreement on spending levels for the government that will fund essential domestic and national security priorities while still cutting the deficit over $1 trillion over the next decade. Now, there's a small group of extreme House Republicans who don't want to live up to that deal. So they're determined to shut down the government, shut it down now, and it makes no sense. I'm prepared to do my part. But the Republicans in the House of Representatives refuse to stand up to the extremists in their party. 8 y 3 de la mañana, JP Morgan, Jamie Dimon, con ese 7% ayer anunciado sobre lo que pudiera estar en la cabeza de los miembros de la Reserva Federal, más Biden, llevan a esto. El índice del miedo ahora mismo en situación de miedo, de fear acelerado, una vez que ayer la volatilidad se lanzaba arriba más de un 12%. Índice del miedo, extremo miedo, neutral y toda la parte grid, extreme grid, marcándonos que ahora mismo la fotografía está en que el miedo, como les decíamos ayer, es la clave fundamental que mueve al mercado. Miedo a un cierre en el gobierno estadounidense, miedo a una Fed que puede poner los tipos de interés en el entorno del 7%. Aún así, tampoco se crean demasiado alrededor del cierre del gobierno estadounidense, porque ya nos enseñaron con el techo de deuda que antes o después se van a poner de acuerdo, Solo hay un elemento diferencial, estamos en campaña. Y en el fondo, lo que están diciendo los republicanos es que puede tirar perfectamente con una ampliación de presupuestos. Pero en ese entorno, miedo sería la clave fundamental en el mercado, a pesar del rebote del entorno del 0,2% de esta mañana en los futuros americanos. La caída de ayer abre la espita a cerrar esta semana
el primer trimestre en negativo desde hace un año, el primer trimestre entero en negativo. 3 fichitas rojas mes a mes, marcándonos que ahora sí hay un cambio de tendencia importante. De ahí el miedo, pero sobre todo a un factor fundamental: unos tipos de interés que tengan que ir más altos porque los gobiernos gastones no quieren poner freno. Miren, Biden está haciendo así con las manos diciendo: dame el presupuesto que voy a forrar de dinero lo que sea necesario para carrera electoral. Por eso el miedo también del mercado a que los republicanos estén ya en campaña electoral, diciendo no, no, no y no. Ojo, porque todo ese movimiento más la deuda, el miedo a la deuda, conforman este miedo a primera hora de la mañana, que viene sobre todo empujado desde ayer. Hoy hay un poquito de aliento de intentar salir de esa espiral, pero no parece que tenga demasiado camino todavía esa salida de la espiral del miedo que empezamos ayer. Ojo, porque junto a esto, Biden, ayer, hoy, Donald Trump, van a estar con lo que le decíamos ya el lunes, que es una huelga de época, la huelga de la automoción en Estados Unidos, las 3 marcas de Detroit, las 3 juntas, protestando por el movimiento de aumento de los salarios de los consejeros delegados frente al de los trabajadores, en una situación en la que ya hicieron el esfuerzo en 2008 y ahora viene todo el movimiento de golpear vía inflación. Pues allí estaba Biden antes de que hoy Trump tenga la misma fotografía para decirle a los que estaban, a los manifestantes, a las protestas, que se va a hacer todo lo posible para intentar resolver la situación. Fíjense en el tuit, esta es la imagen de ayer de Joe Biden, dice: las ganancias corporativas récord deberían significar contratos récord. Es hora de que los trabajadores de automoción estadounidenses obtengan un trato justo. El movimiento de Biden de colocarse al lado de los trabajadores, ahora llega Trump en la jornada de hoy para mostrarnos también hacia dónde va. Le va a pedir sobre todo a las empresas que hagan un esfuerzo para evitar que Estados Unidos y su sector de automoción acaben como el europeo. Porque este movimiento de Estados Unidos, que está en una posición mejor para la lucha contra los coches chinos, que vienen sobre todo a quitar una parte de la tarta del mercado media-baja, del segmento media-baja, medio-bajo del motor, de la automoción, tiene en Europa una fotografía muy distinta. Ayer vimos como Volkswagen decía: a partir del 1 de octubre se acabó la producción de coches eléctricos en Europa por 2 razones, durante 15 días, para empezar a negociar, durante 15 días, por 2 razones: la caída de la demanda y sobre todo la falta de subsidios que nos hagan competitivos. Volkswagen está pidiendo que Europa sea China. Si von der Leyen dice que está subsidiando China con determinados subsidios para hacer dumping, Volkswagen le está diciendo a Europa: en lugar de estar peleándote que vas a salir trasquilado, subsidios. ¿Cuánto? ¿Qué está en juego? Y sobre todo la fotografía de Macron, que le vamos a contar enseguida. Antes, ¿por qué no tiene sentido la pelea europea contra China, donde tiene todas las de perder? Porque China controla desde el origen, desde el primer minuto en el que alguien piensa en hacer un coche eléctrico hasta que a usted le dan la llave, toda la cadena la tiene controlada China. 2 gráficos de Bloomberg que nos explican perfectamente dónde está la locura colectiva europea. No es cuestión de crearte una posición defensiva en el sector de la automoción. Es que no tienes ninguna opción de crear desde cero tu propio sector de automóviles eléctricos. Si lo querías, llegas unos 15 o 20 años tarde, sobre todo en la política medioambiental sobre las tierras raras. Lo que no se puede es sorber y soplar a la vez con el cambio climático. No se explotan tierras raras, no se explotan minas de litio, pero queremos ser líderes en toda la construcción de baterías de automóviles. ¿Cómo? ¿Haciéndolas en 4D? ¿Imprimiéndolas aunque luego no funcionen? ¿Cómo quiere Europa competir con todo el poder chino si Europa lleva décadas haciéndose el flower power con lo medioambiental sin querer tocar ni un gramito de la tierra rara? Esta es la cadena de suministro, desde el upstream hasta el downstream, alrededor de cómo se fabrica un coche eléctrico. Aquí está el poder europeo.
en un marroncito un poquito más oscuro. Aquí está el poder real chino. Y fíjense, Rusia, Indonesia, Japón, Corea, República Democrática del Congo, Australia y otros actores. Si empezamos en el inicio de la cadena de producción, para hacer toda la parte de minería, donde aquí, cuidado, 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 fíjense dónde está Europa, aquí, en el grafito y porque alguien se equivocó a la hora de picar en algún sitio. Pero, ¿dónde está Europa para poder hacer baterías eléctricas que puedan competir con los coches chinos sin tener que pedirle a China, oye, yo no quiero pelearme contigo, pero no traigas tus coches? Eso sí, como no me quiero pelear contigo, dame el litio, el níquel, el cobalto y el grafito, que ya me hago yo la batería. Y China y el resto van a decir, pero ¿dónde vas? China en amarillo. No es mucho. República Democrática del Congo para el cobalto. Japón, aquí se salva sobre todo Estados Unidos. Otros son importantes en este sector. ¿Por qué? Porque el que tiene el control, China, del final de la cadena de suministro, producción de batería, producción del coche, toda la parte de componentes de las células de esa batería, China. A ver, von der Leyen, que te vas a construir toda una industria de sector eléctrico en Europa contra China, enfrentándote a China sin tener o teniendo la posición que tienes ahora mismo aquí. Material de procesamiento, litio, níquel, cobalto, grafito. ¿Dónde está Europa? Aquí. Y el resto del material para construir. Pero qué auténtica locura hizo Europa el otro día de la mano de von der Leyen y empujada por Macron. Ahora le comentaremos por qué. En una actitud en la que, es que ayer decía un funcionario a Bloomberg, no queremos un cara a cara, una batalla cara a cara con China. No es que no la quieres, es que no la puedes tener. Principalmente porque China, bueno, ni se lo piensa en tener una batalla contigo. Hace así, ¡plin!, y sales volando del sector. Pero entonces, toda esta locura colectiva de decir, vamos a ser líderes, vamos a proteger nuestra industria, Volkswagen, dejo de construir. ¿Por qué? Porque lo que no entiende von der Leyen y lo que no entiende el conjunto europeo es, ¿pero cómo vas a competir si China es, en todo el proceso, el 90%? Venga, no quiero materiales y me los da la República del Congo, Democrática del Congo. Venga, vale, cobalto. Oye, y cierro con otros el resto. Vale, te aceptamos el pulpo como animal de compañía. Pero a partir de ahí, ¿cómo procesas? Me voy a hacer una gigafactoría. ¿De qué? ¿De qué? De material de procesamiento. ¿Cómo? Llegas tarde. Si hasta Tesla está en China. Hasta Tesla está en China. ¿Por qué? Subsidios y know-how. Lo que tiene Europa en muchos sectores, lo que tiene Estados Unidos en muchos sectores y en algún que otro sector de Europa, lo tiene China en coches eléctricos. Pero qué salvajada ha hecho von der Leyen. No hay ninguna opción, ninguna, salvo construir coches en plan la Unión Soviética, en el que les obligues a tus ciudadanos a que solo puedes comprar tus coches, aunque un día se cae una rueda, el otro día no va la batería, otro día vas a arrancar y pues peor todavía. Mira, todo parece una hoguera en Alicante. Pero ¿qué es lo que está? ¿A dónde nos lleva von der Leyen? ¿A dónde nos lleva Macron? Porque Scholz no está en esa fotografía. Alemania tiene claro la importancia que tiene ahora mismo China en un sector que si lo queríamos, como europeos, pero porque hemos estado durmiendo durante décadas. Tierras raras. Que exploten los chinos las tierras raras, ya se las compraremos. Y ahora llega un momento en el que China te dice, ¿qué? No, no te lo doy. ¿Por qué? Porque encima me estás diciendo que si subsidio, que si dumping, que si no sé qué. ¿No eres tan verde? Pues cógete todo el verde y hazte los coches. Pero miren la fotografía.
hasta en la parte final de la cadena, en las baterías, en la parte downstream, es que no hay color. Sí que intenta Estados Unidos y Europa llegar a algo en la parte final, pero miren la diferencia. Miren el siguiente gráfico de Bloomberg. Plantas de baterías occidentales, costes estimados de una planta de células de batería LFP por ubicación de fabricación. Alemania, Estados Unidos, China. China, 560 millones de dólares. 865 millones, 865, estos dos calcaos. ¿Cómo vas a competir si te están batiendo por todos lados? Hasta el punto que este estadounidense, Tesla, dice, aquí. ¿Por qué? Porque fabricar es más barato. Pero ¿cómo voy a competir si no es por precio? No, porque te ahorras un montón y puedes aparcar en la zona azul. Modelo de pensar europeo. Bueno, da igual que pagues más. Porque en el fondo no pagas el parquímetro. Bueno, ya lo pagarás. ¿Qué te crees? ¿Que va a ser para toda la vida? Pero es implanteable. No se puede competir en este entorno. Y ayer el mejor ejemplo fue Volkswagen. Fue el golpe de realidad definitivo de von der Leyen. Durante 2 semanas paramos las fábricas donde tenemos los 2 principales coches eléctricos de la marca, de Volkswagen, se paran. Y vamos a negociar y vamos a ver, los costes no cuadran. ¿Por qué? Caída de la demanda y subsidios. Oiga, no salen los números. No salen los números, pero lo tienen claro. Miren el siguiente gráfico. Porque junto a esto, China esta noche, como dato importante, luego volveremos a la parte de esos coches eléctricos, ha presentado una producción industrial, un beneficio industrial, que se pensaba que iba a caer más de lo esperado, de tal manera que China empieza a recuperar un poquito de camino alrededor de cómo estaba viendo la situación. Menos 11,7 viene del menos 15,7. Ese beneficio industrial chino marcándonos que China empieza a levantar. No sabemos si el vuelo, si ya está en el aire, si ya está a velocidad de crucero, no lo parece, pero empieza a levantar seguro. Y miren este gráfico de Daily Shot en el que se ve perfectamente cómo, gráfico de Deutsche Bank, cómo ahora sí hay un movimiento de reducción del balance que también afecta al mercado. Si el movimiento de entrada de liquidez ha sido fundamental, también en 2023, cuando la FED entró en pánico por la crisis bancaria para levantar Wall Street, ahora el movimiento es claro. Lo que pasa es que, claro, dices, oye, es que yo antes de casarme pesaba 70 kilos. Me casé y llegué a pesar 95. Y estoy... ¿En qué estás? No, estás en 90. No has bajado. Pues esto es lo que le está pasando ahora mismo al balance de la Reserva Federal y del conjunto de los bancos centrales. Sí, ahora están reduciendo el balance, pero no es que pesen ya 70. Es que están, pero bien gordicos. Tienen una buena barriguilla y para quitarla no basta con comer lo mismo que cuando pesaba 70. Tienes que de verdad ponerte a ello para reducir la pedazo de panza que te ha salido de la mano de ese impulso de liquidez que le han puesto los bancos centrales al mercado. Pero, ojo, porque esto ya significa que el mercado no tiene el aceite que necesita el motor. Ojo al movimiento de liquidez en este gráfico de Deutsche Bank que publica The Daily Shot, en el que ya se ve clarísimo que hay una salida de la liquidez por parte de los bancos centrales. Ya no es subo tipos pero mantengo la liquidez, subo tipos y tightening, es decir, endurecimiento de condiciones crediticias para la banca, que repercuten en condiciones crediticias para el que quiere una hipoteca. Está cerrado. Se te acabó la broma. Miren, claves del día, mirando a toda esta fotografía, pero volviendo a lo que ayer veíamos y le contábamos en el programa y que ayer prendió la mecha. El 7% de Jamie Dimon y esa opción de que la Reserva Federal diga tipos de interés mucho más arriba, mucho más tiempo. No solo tipos de interés en pausa, mucho más tiempo, sino tipos de interés mucho más arriba, mucho más tiempo. Es decir, no he subido y ya pausa, sino he subido, mini pauso y vuelvo a subir hasta el 7%. Lo que dice Jamie Dimon es que el principal problema se llama estanflación.
Y a partir de esta inflación sí que no se conoce cuál es la reacción que puede tener la Reserva Federal. Puede entrar en pánico con liquidez, puede entrar en una situación de pánico elevando todavía más los tipos de interés porque no consigue el objetivo de la inflación, a pesar de un crecimiento muy raquítico, siempre que el empleo se lo permita. Viernes vamos a conocer, 2:30 horario español, el dato del PCE, del dato de inflación que mira la Reserva Federal. Cuidado porque todo parece indicar que baja del 4. Todavía está casi en el doble, pero todo parece indicar que está bajando al 4. Volviendo a coches eléctricos. Tenemos por un lado la importancia de la decisión de Volkswagen en la jornada de ayer de frenar la producción de los modelos eléctricos en Alemania ante la caída de la demanda y la reducción de subsidios que ya le hemos contado. Tenemos el movimiento alrededor de Tesla, visto también en la jornada de ayer, en la que Europa ya no solo va contra BYD y determinadas marcas chinas, sino que todo el que fabrica en China y pone el foco en Tesla, pero empieza a verse que puede suceder algo parecido con Mercedes y con Porsche, pero ya tiene el foco puesto en Tesla, le dice a Tesla, cuidado que me estás trayendo coches que también tienen el subsidio chino, aunque seas estadounidense. Es decir, la locura colectiva europea va a atacar todo lo que se mueva, que haya pisado suelo chino y nos traiga un coche a Europa. Ya verán cuando se lleve la sorpresa a von der Leyen, como con los oligarcas navieros griegos con las sanciones, cuando vea que también hay marcas europeas que están intentando aprovecharse de las mismas reglas del juego que China. Y entonces, como siempre llegan meses más tarde, de repente dirán, uy, ¿y ahora qué? Pero han estado haciendo el ridículo durante meses, como están haciendo en otras cosas, sin tomar decisiones claras que de verdad arreglen el problema. ¿Cuál es el problema? Pues Macron tiene un problemón. Y es que Alemania puede más o menos sobrellevar la situación con los vehículos eléctricos. Francia está cao. Está cao. Y toda Europa se juega 900.000 millones de euros y 14 millones de puestos de trabajo, que es lo que significa el sector ampliado. Es decir, no solo el fabricante, sino el fabricante de baterías, que ve como no vende ni media batería, porque todos quieren las baterías chinas, pero él sigue ahí aguantando por los fondos europeos. Ahora, eso no es dumping. Pero lo que hacen los chinos es dumping. Pero meter pasta de fondos europeos, aquí se llama reestructuración industrial. Pero cuando lo hacen los chinos, dumping. ¿Cómo aguantan esas empresas vendiendo cerca de un 25 o 30% más caro las baterías? Chino, ¿cómo? Fondos europeos. Es que los fondos europeos son de reestructuración. Y los chinos, cuando le dan dinero a sus empresas, no, los chinos hacen dumping. Cinismo europeo, económico en grado extremo. Pero ojo, porque von der Leyen sí es consciente, porque Macron le está empujando a esa batalla, que se está jugando 900.000 millones de euros. Que si Europa pierde la industria automoción eléctrica, el guantazo en el Producto Interior Bruto europeo es de alta magnitud, y no estará von der Leyen para verlo. Pero dentro de unos años, si von der Leyen se va el año que viene de presidenta, como todo parece indicar, se dará la vuelta al que esté presidiendo y señalará a von der Leyen. Porque lo que hay es una falta de planificación en los últimos años, dejando a un sector donde Europa era, si no líder, prácticamente líder, sin ninguna herramienta para competir. La energía se la compras a Estados Unidos un 40% más cara. Toda la energía no es solo fabricar el coche en el sentido, aquí tienes tu coche, sino la pintura. De alta intensidad energética. Venga, ahora un 40% más cara. Y luego dices, es que no consigo competir con China. Bueno, es que es un error tras otro, tras otro, tras otro, a la hora de defender a tu industria. Uno tras otro. Y ahora te ves entre la espada y la pared, te ves ya en la parte final del precipicio, mirando hacia abajo. Hay que hacer algo contra los coches chinos. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que está detrás. Europa puede perder de Producto Interior Bruto 900.000 millones de euros y 14 millones de puestos de trabajo. Por lo que tienes dos opciones. O irte, algo que no se declina en la política europea, porque a ver quién va a dejar de el biberoncillo, ¿no? El biberón del bebé, a ver quién lo va a dejar en la política. O buscar un chivo expiatorio, que se llama, como siempre, China o Rusia. En este caso le ha tocado el guantazo a China.
Oiga, von der Leyen, que lo sabe porque Macron no para de repetírselo, que se van a perder 900.000 millones y que eso tiene una repercusión brutal en 14 millones de puestos de trabajo, dice, para cuando se pierdan, la culpa es de los chinos. ¿Por qué? Porque están lejos. Si es que no tienen otro argumento. Salvo ¿qué pueden decirle a la opinión pública europea? No hemos sabido planificar. Nos estamos ventilando los fondos europeos sin saber dónde están. Decimos que hacemos un PERTE, pero por ponerle un nombre a algo, porque aquello no sirve para nada. Y tenemos toda la fotografía europea de error en error, en error, en error, en la planificación industrial, en saber qué queremos ser de mayores. Y ahora que vamos a cumplir los 18 años y vamos a ser mayores, decimos, oye, los chinos, ¿por qué hacen coches eléctricos? Porque han estado estudiando y tú de juerguecilla y ahora no te da la nota para el corte de la selectividad. Y ese es el drama europeo. Lo que pasa es que ahora hay que buscar la estrategia europea con la opinión pública. Hay un chivo expiatorio, búscamelo, dice von der Leyen y Macron. Los chinos, China, mira, sí subsidia, son malísimos, pero ¿y tú qué haces con los fondos europeos? No, reestructuro la industria. ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? Porque llevas diciéndonos los fondos europeos desde el COVID y no sé si se da cuenta, pero han pasado 3 años ya. Fondos europeos, el gran plan ha pasado por ser fondos europeos, Green Deal, ahora ya no saben qué nombre ponerle. Pero la realidad es que Europa tiene un problemón. 14 millones de puestos, bueno, no tiene un problemón por 14 millones de puestos de trabajo, tiene un problemón por quien nos dirige. Que no están capacitados para estar ahí. No están capacitados. No están haciéndolo bien. Bueno, es que... entonces, ¿qué se les ocurre ahora? Bueno, es que vienen elecciones en Europa. ¿Y qué? Bueno, ¿qué? ¿Nos callamos todo? ¿Para que sigáis haciendo esas barbaridades en la política industrial europea? 900.000 millones de euros. Von der Leyen, en lugar de salir en el debate del Estado de la Nación, de la Unión, a contarnos qué vas a hacer contra China, ¿por qué no explicas por qué estamos en esta situación? 900.000 millones de Producto Interior Bruto a punto de irse al carajo y 14 millones de puestos de trabajo con la conflictividad social que va a producir. Cuando le digas a esos trabajadores, como Trump y Biden están haciendo ya en Estados Unidos, no somos competitivos. Bueno, ahí saldrá el último chivo expiatorio. Bueno, es que los consejeros delegados ganan mucho. Vale. Y ya tienen la fotografía hecha. China son malos y nos están robando o nos están quitando ese pastel de la automoción eléctrica, como si China tuviera que no producir para salvaguardar los puestos europeos, y los ejecutivos son malísimos, por lo que hay que subir los sueldos, claro, para ser menos competitivo, cuando el origen del problema no está en esos ejecutivos que están en otro mundo, porque es verdad que no deberían ganar eso cuando están llevando al sector a la quiebra. Pero hombre, el problema viene un poquito de antes de que el ejecutivo sea un mal ejecutivo subiendo el sueldo en unas condiciones en las que no tocan. Egipto, ayer le vimos en conversaciones para comprar 1 millón de toneladas de trigo de Rusia. Miren, aquí hay 2 cuestiones fundamentales. Egipto es uno de los principales importadores de trigo del mundo. Bueno, 3 incluso. Rusia ha tenido 2 cosechas espectaculares, igual que Ucrania. De tal manera que dice, yo ahora ya no tengo una presión de precios, es decir, tengo grano, tengo cereal para todo el mundo, y ahí viene la tercera clave, ¿para qué quiero el acuerdo del grano? Si llego a un acuerdo con Egipto y le doy 1 millón de toneladas de trigo a un buen precio para Egipto y un buen acuerdo para mí, dice Rusia, porque estoy en una situación en la que me sobra el trigo, ¿para qué quiero el acuerdo del grano? No lo quiero. Hace un año sí. ¿Se acuerdan lo que les contábamos la semana pasada? Europa, el G7, la ONU, Turquía incluso, han calibrado mal la situación. Hace un año, cuando se llegó al primer acuerdo del grano, Rusia tenía una mala cosecha, Ucrania tenía una mala cosecha y el sur le estaba diciendo a Europa, oye, dejar salir el grano, que entonces aquí los precios están disparados y voy a tener un problemón.
Y ese mensaje también se le dio a Ucrania, a Rusia y a Turquía y a la ONU. De tal manera que cuando se reunieron dijeron, poca cosecha que tenemos, los precios disparados, por tanto. Y encima los países del sur nos dicen que como cerremos aquí, sube todavía más y tenemos un problemón. Movimiento de Rusia, cuando Occidente, junto con Ucrania, Turquía, le dicen, acuerdo, ¿lo quieres? Dice, sign, lo firmo. Se abre, baja el precio. Pero cuando ve las dos últimas cosechas, dice, pero ya no necesito yo un acuerdo de grano. Si me sobra grano, y los países del sur están callados. Es decir, ¿han escuchado ustedes a algún país necesitado que diga el acuerdo del grano del Mar Negro nos va a poner en una situación en la que no podemos comer? No. Hace un año sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no hay escasez. Pero sin embargo, Occidente se sentó a la mesa de negociación sin tener en el radar esto, que era que Rusia ya no necesitaba nada. Ya tenía dos cosechas muy potentes, al igual que Ucrania, para conseguir sacar el trigo y tener los ingresos. ¿Qué ha hecho Rusia? Irse a uno de los principales importadores del mundo y decirle a Egipto, toma 1 millón de toneladas, firmas, ahí están en conversaciones. Y luego el punto por el que empezábamos, republicanos y demócratas se están acercando a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver si llegan en el último minuto o pesa más la carrera electoral. Hoy, Trump visitando en Detroit las huelgas y a la industria. Ayer Biden también visitando las huelgas en Detroit para intentar buscar una solución a lo que puede ser el golpe definitivo a ese movimiento de sector automotriz en Estados Unidos. Y una mirada puesta clave durante el día también a republicanos y demócratas en esa nueva negociación. Esta vez no por el techo de deuda, pero sí por el presupuesto. Ayer, otra de las claves fundamentales estaba alrededor de Amazon. Estados Unidos ha acusado a Amazon de monopolio y le demanda a la plataforma por impedir rebajas de precios. ¿Qué es lo que le dice? Habría frenado búsquedas de quien trata de vender más barato. Lo frenó. Lo puso en las búsquedas más abajo para que no tuvieran visibilidad y vender otra serie de productos. Ojo con la demanda a Amazon por parte, esa acusación de Estados Unidos, que le deja en una posición complicada. Porque Estados Unidos aquí ha olido sangre, en el buen sentido, económico, en el que estaría mirando, cuidado que estás dañando una situación de libre comercio. Estarías actuando como monopolístico. Guerra de Ucrania. Alemania ayer reiteraba que el ingreso de Kiev a la OTAN durante la guerra sería inimaginable. Lo dijo Pistorius, lo dijo el ministro de Defensa alemán, diciendo que ese ingreso de Kiev, de Ucrania, en la OTAN en tiempos de guerra no puede ser. Ojo, porque ha dimitido, como todo parecía indicar, y mucho ha tardado, estamos a miércoles y fue el domingo, el presidente del Parlamento de Canadá por el homenaje al exsoldado nazi de quien Polonia ya ha pedido la extradición para juzgarlo en suelo polaco. ¿Qué falta aquí? Una explicación. Nadie se cree en su sano juicio que el Parlamento polaco dijo, venga, ucraniano que venga a homenajearle que luchara en la Segunda Guerra Mundial, sin saber dónde estaba. Pero ya tienen al chivo expiatorio. Presidente del Parlamento de Canadá. Trudeau le señaló de inmediato. Ya ha dimitido. Pero faltan dos cosas. Una explicación de Trudeau como Dios manda, como un adulto, no como un menor de edad. La culpa de ese. No. Una explicación del presidente de Canadá sobre qué es lo que sucedió. Y otra explicación de Zelensky. ¿Qué sabía a la hora de ir al Parlamento de Canadá? Porque todo el protocolo se mira al milímetro en cualquier parte del mundo, pero en los hechos del domingo en el Parlamento de Canadá nadie revisó el protocolo, nadie vio quién estaba, nadie investigó a quién se le iba a hacer un homenaje. Tanto Zelensky como Trudeau, los dos tendrían que dar una explicación mucho más clara que la simple dimisión del presidente del Parlamento de Canadá. Que sí, también. Pero ¿y ellos? ¿Qué responsabilidad tuvieron en el bochornoso acto del domingo? ¿Qué responsabilidad tienen?
Bulgaria prepara el envío de misiles defectuosos para que Ucrania los repare y los utilice. Les repito, Bulgaria prepara el envío de misiles defectuosos, le están mandando lo mejor a Ucrania, para que Ucrania los repare y cuando los haya reparado los utilice. Es decir, ahora está en un momento de la guerra Ucrania en el que lo mejor que puede hacer es ponerse a reparar misiles que no sabe si luego van a usar. Incomprensible. Pero no hay tanta apoyo armamentístico que se tiene que recurrir a misiles que ya se sabe de antemano que son defectuosos y que Ucrania va a tener que repararlos para luego utilizarlos. Pues sí. Rusia cree que los tanques Abrams de Estados Unidos entregados a Ucrania no van a cambiar la relación de fuerzas actual, lo dice sobre todo por el número que han enviado. Ucrania salió rápido a decir que sí lo van a hacer, que son parte fundamental en la parte final de la contraofensiva. Y seguimos con el cereal ucraniano entrando en Europa. 4 países centroeuropeos, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, piden a la Unión Europea, que no sé cómo se les ocurre, que extreme la vigilancia. Oiga, de un país de fuera, que somos muy amigos de él, pero de un país de fuera, nos trae un cereal del que no sabemos si utiliza los fertilizantes. Bueno, sí lo sabemos, pero igual que Marruecos, no pasa nada. Que utiliza fertilizantes que no estarían aprobados para un agricultor español, o polaco, o húngaro, o búlgaro, pero sí para un ucraniano o un marroquí. Viene todo eso, oye, es que se quedan en mi territorio y quedamos en un acuerdo en que no. Le pide lo normal, pero que es que no haría falta ni que lo pidieran. Si piden que la Unión Europea tiene que extremar la vigilancia, ¿es que no la han extremado? ¿Es que no está extremada la vigilancia sobre qué cereal entra? Es la clave fundamental de intentar entender este concepto. Pero ¿qué está pasando en Europa? Es decir, 4 países tienen que pedirle a Europa, a la Unión Europea, que extreme la vigilancia porque están silbando. Es alucinante. En un entorno donde el mercado hoy recupera 0,15, 0,20, Wall Street después de una jornada de ayer de caídas muy fuertes. VIX a la baja, un 2%, pero ayer se metió un subidón del 12%. Y dólar arriba, y euro abajo. Tires, deuda hacia arriba, y ya no pensando en la inflación, pensando en la deuda y pensando en esto. Miren el primer gráfico, gráfico de la Reserva Federal. La advertencia de este gráfico es clarísima. Los bancos están endureciendo los estándares crediticios a niveles que siempre han resultado la palabra tabú para la Reserva Federal. Recesión. Endurecimiento crediticio, marcado ya prácticamente al nivel COVID, marcado todavía en este nivel de la crisis de 2008, marcado al nivel también de la salida de la burbuja financiera, de la entrada de la burbuja financiera, marcado en los 90, allí ya en entorno de recesión. Pero la Fed dice que todo va a salir bien. También lo decía aquí, en 2008. Está todo controlado. Habrá soft landing o ni eso. Pumba al suelo. Pero bancos que siguen endureciendo los estándares crediticios. Siempre en estos niveles se ha acabado en recesión. Siempre. Miren el siguiente gráfico que nos marca también como el rendimiento de los bonos del Tesoro a un año. La visibilidad de esa pausa acaba de alcanzar niveles vistos por última vez, ¿cuándo? Diciembre del 2000. Diciembre del 2000, aquí, perdón, 1995, diciembre del 2000. Justo antes del movimiento también de explosión de la burbuja tecnológica y, por supuesto, en la crisis que veíamos antes de mitad de los 90. De tal manera que el tesoro a un año, el bono a un año del tesoro americano nos está enfocando también a un nivel en el que ya está marcando el 5,5, 5,48 y enfocándose a un nivel donde siempre ha habido recesión. Siempre ha habido recesión en ese entorno. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana
el otro punto importante que ahora mismo hace saltar todas las alarmas. Se llama petróleo, hoy otra vez repuntando, volviendo a los $93, caminando a los 95. Este gráfico nos marca la producción, gráfico de Apolo, de Arabia Saudí contra la producción de Estados Unidos. Biden, que te quedas sin reservas. La OPEP lo que ha demostrado es que Biden cometía un error flagrante. Estados Unidos y los amiguetes que compran no son un cártel, son Estados Unidos y sus amiguetes comprando petróleo. Pero ¿quién impone el precio? El que vende. Es muy sencillo. Ya no tengo petróleo, ahora pagar. Y Estados Unidos, no, yo también soy productor, perfecto. ¿Y hasta cuánto vas a llegar para quedarte sin reservas? Estados Unidos, esta fotografía nos marca que Estados Unidos bombea ahora 1 millón de barriles por día más que en enero de 2022. Pero ¿cuánto ha recortado la OPEP en barriles, millones de barriles por día de producción? 2. Estados Unidos bombea 1 más. La OPEP deja de bombear 2. La OPEP está produciendo los mismos niveles de producción que durante la pandemia en el año 2020. Que no había petróleo, que no había nadie pidiéndolo, que no había el mismo nivel de producción. La oferta, digan lo que digan, sigue siendo el principal impulsor del precio en el momento. Precios más altos del petróleo, problema inflacionario. Y aquí solo queda una duda. ¿Por qué no bombea Biden 1 millón, 2 millones? 1 millón, 2 millones. 1 millón, 2 millones. Se arregla fácil, ¿no? ¿A que lo están entendiendo? 1 millón, 2 millones. 1 millón más, 2 millones menos. ¿Por qué no lo hace? Porque le quedan de reservas 46 días. Está en el nivel más bajo desde hace 4 décadas. El juego contra la OPEP, el juego contra Arabia Saudí y contra Rusia, ya lo está perdiendo. 1 millón, 2 millones. Que subes a 2, ya verás lo que te hacen estos. Pues 3. Pero si les da lo mismo. ¿Por qué? Ganan más con ese aumento del precio. Has entrado en la trampa que ellos querían, que es que reduzcas reservas hasta que ya estés en el huesecillo del jamón. Pero ¿por qué Estados Unidos no bombea 1 millón más de barriles diarios de petróleo y vuelve a poner el petróleo en $80, 75? Ha llegado el momento. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo los precios de la vivienda en Estados Unidos aumentaron un 0,9% en julio, según el Case-Shiller. Máximo histórico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo sube el precio de la vivienda con unos tipos de interés al 7,5%? Precios de vivienda que han subido durante 5 meses consecutivos. En lo que va de año, los precios de la vivienda han aumentado un 5,3% de promedio anual. 5,3%. Miren cómo está ese bank rate, por un lado, y cómo está la correlación que ahora mismo da el Case-Shiller sobre el aumento del precio. Los precios de las viviendas, están superando la rentabilidad del S&P sin las 7 magníficas. Lo que va de año. Es más rentable invertir aquí que invertir en el S&P si quitamos las 7 grandes. Ahora mismo, el 8% de las hipotecas y las ventas de viviendas que ya son de segunda mano, alcanzan, el número de viviendas, alcanzan los mínimos de 2010. ¿Por qué? Porque han estrangulado el mercado. Usted tiene una hipoteca que la paga al 2,5 o al 3% en Estados Unidos. Y usted puede vender y buscarse una vivienda mejor. Oye, Pepe, necesitamos una habitación más. Oye, Pepa, y yo también quiero una habitación más. Vamos a ir al mercado a comprar. Y salen los dos. Ven, bueno. Vaya vivienda, me encanta. Bueno, la quiero. Quiero vender mi casa porque me han dicho que ha subido el precio. Por lo que, ¿por qué no aprovechamos el momento para vender? Porque hay cada vez menos viviendas que se pongan en venta, que se ponen en venta. Vamos a venderla, Pepa. Bien, Pepe, vamos a venderla. Llegan al mercado, van a ver las condiciones financieras, le dicen, ¿vas a vender una hipoteca que la tienes cerrada al 3% para comprar una hipoteca, una casa, una hipoteca al 8%?
uy, que me quedo con la rentabilidad en la que estoy. ¿Por qué? Porque este cambio ahora mismo es una locura. ¿Por qué? El que está hipotecado, cerrado el precio, no se mueve de la casa bajo ningún concepto. Pepe, ¿a qué no te importa tanto esa habitación? Pues no, en este entorno. ¿Y qué es lo que hay en Estados Unidos? Escasez. Porque lo que ha provocado la Reserva Federal con el movimiento tan abrupto de tipos de interés es el estrangulamiento del mercado, donde cada vez más hay menos vendedores que ponen la casa a la venta. Me quedo en ella. ¿Por qué? Rentabilidad. Pero si estoy ganando más que el SP sin las tecnológicas, ¿para qué vendo? Bueno, por la habitación más. Espérate. Tú espérate, que ya vendrá la habitación. Ya vendrá. Tú espera. Paciencia y calma. Viene el cinturón de seguridad y el 5 y pico %. En este entorno, lo que está sucediendo es un sobrecalentamiento en el mercado de la vivienda que es de AUPA. Pero ¿cómo puede terminar bien esto? No, vamos a conseguir la cuadratura del círculo, quiero el Nobel. Pues sí, lo van a tener al final. Pero como no consigas el Nobel de Economía, nos están metiendo en una que no nos vamos a reconocer dentro de X. De ahí el miedo del mercado. Fíjense lo que sucedió ayer en Alemania. Miren este gráfico. Es la cantidad de deuda que Alemania coloca en el mercado. Aquí tienen el plan previo. Y aquí tienen la realidad contra la que Scholz, por eso tendría el golpe en la cara, se ha dado contra toda la pared. ¿Qué es? ¿Pero cómo vas a colocar toda esa deuda refinanciada si tu Banco Central Europeo no para de subir los tipos de interés? De repente ha llegado al final de año y ha dicho, espera, para, que pares, que ya he colocado planes de automoción, vamos a ayudar al tal, al otro, al de allá, venga, suelta dinero. Y se lo ha dicho, para el carro, tío, para el carro. ¿Pero cómo vas a emitir a los tipos actuales? Ha cogido esto y ha dicho, pues quítaselo a quien sea, pero no vuelvo a emitir. Y se acaba de cepillar todo esto. Ha quitado toda esta parte de endeudamiento que iba a tener Alemania, que lo tenía planificado en emisiones y que ha dicho, ¿pero qué vas a emitir? Si hay que emitirte a ti casi ya. 500.000 millones. Fíjense, vamos a evitar los tiempos del COVID y la posterior. Borren esto de la fotografía. Si no estamos en recesión, ¿por qué viven como si estuviéramos en recesión los gobiernos? Si no estamos en recesión, emisiones de deuda, ¿por qué viven como si estuviéramos en la mayor recesión de los últimos 100 años? Si no estamos en recesión, no lo creemos. No estamos en recesión. No estamos en recesión. Venga, vamos a repetirlo todos. No estamos en recesión como Orwell. No estamos en recesión. Y a Powell. No estamos en recesión. Bien, alumnos, bien. ¿Qué hacéis? ¿Qué broma es esta? Orwelliana. No estamos en recesión, pero incluso en la mayor recesión de los últimos 20 años, no en nada para lo que estás teniendo que emitir. No, es que la COVID. ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué es? Estás aguantando el crecimiento a base de dinero público, que lo va a pagar alguien. Y ha llegado un momento en el que incluso Scholz, ha dicho, para que nos la damos. Para. Y este para es sintomático. Un gobierno gastón, como decía Jamie Dimon, que gasta como un marinero borracho. Acaba de decir, para la máquina. Pero la pregunta fundamental en este gráfico de Bloomberg para los gobiernos es, si no estamos en una recesión, ¿por qué actuáis como si sí estuviéramos en una recesión, emitiendo como si fuera esto el Banco Mundial pudiendo emitir? ¿Qué es esto? Miren eso, miren la emisión normal. Está en recesión. El poco crecimiento negativo que tiene Alemania solo se sostiene porque Alemania está poniendo dinero para decirle a sus ciudadanos antes de que lleguen las elecciones alemanas, hemos evitado la recesión. No habéis evitado nada. Nos estáis metiendo en un problemón del tamaño del caballo.
Y queríamos un caniche. Teníamos una recesión. Y por evitarla, Pepe, pero tú no tenías un caniche, sí, pero se ha hecho un caballo. Y eso es lo que tiene ahora Alemania y Europa. Un problemón de tamaño incalculable. Miren el siguiente gráfico. El otro punto fundamental para poner en contexto que 2023 ha sido ¡wow! ¡Qué maravilla! Ya, dicen a las gestoras, a ver si de verdad el inversor está poniendo el dinero. El S&P 500 ha bajado 340 puntos, es decir, un 7,5%, desde que la Reserva Federal eliminó la recesión de su pronóstico. En este punto dice la Fed, no hay recesión, porque hombre, es evidente, ¿cómo va a haber recesión? Si está el mago Powell, si es el nuevo Messi de las finanzas, si las mete por la cuadra todos los días, se levanta y mete 3 goles. No hay recesión, es el amo, por no añadirle algo delante, es el Messi de las finanzas. El 26 de julio la Reserva Federal subió los tipos y dijo, no espero recesión. La Reserva Federal marcó el máximo exacto en el S&P 500 en ese momento, el Messi de turno. ¿Qué ha hecho ahora? Alcanzar los niveles más bajos desde junio, menos 7,5%. ¿Por qué? ¿Acaso el mercado duda de la Reserva Federal? ¿Que solo se ha equivocado unas 6 veces en el último año y medio? ¿Tiene algún argumento el mercado para pensar que la Reserva Federal se puede equivocar después de haber equivocado? Gráfico de Covey-Seyletter, que nos refleja perfectamente el movimiento claro desde que la Fed dice no hay recesión hasta que se da el guantazo del 7,5 por ahora. Ya han visto cómo está ahora mismo la sensación del inversor de miedo. Se lo decíamos ayer por la mañana, miedo. La palabra es miedo, no pánico, miedo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo va a salir mal. Solicitudes de quiebra en empresas con menos de 10 millones de dólares en pasivos, aumentando, gráfico de Apolo, considerablemente. Desde que la Fed comenzó a subir las tasas en marzo de 2022, no era difícil encontrarlo en el gráfico, no hacía falta ni poner en marca. Las solicitudes de quiebra se han más que duplicado. ¿Pero qué va a salir mal? Pero si no estamos en recesión, si Messi Powell la cuela por la escuadra, las corporaciones, es decir, las empresas, los individuos, el gobierno, se han acostumbrado en una década a que los tipos de interés iban a ser históricamente bajos. Pensaban que habían cambiado la historia. Y lo único que habían hecho es liar un lío descomunal. A medida que los tipos se han triplicado, la mayoría de las formas de deuda, solicitudes de quiebra, todo ese movimiento lo que ha sido aumentar. Porque el impacto del rápido aumento de tipos de interés es real. No nos puede decir que no está existiendo. Ese es el impacto. En quiebras de compañías que tienen al menos 10 millones de dólares en pasivos, fuera del mercado. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también zona euro. Miren, aquí tiene Europa 2 opciones. Tiene la opción de querer unos bajos rendimientos de bonos para los países muy endeudados, Italia y España. O un euro fuerte. Pero les digo lo mismo, sorber y soplar, no. ¿Por qué? No puede tener ambos. Cuando tú reduces los diferenciales de manera agresiva y artificial, igual que el crecimiento, ¿qué sucede? Que el dinero se va. Miren dónde está el dinero. Yéndose. ¿Por qué? Gráfico de IF de Robin Brooks. Porque el quantitative easing del Banco Central Europeo puede hacer bajar los rendimientos de los bonos. Y lo está haciendo. Pero esos rendimientos, que son demasiado bajos, hacen que los extranjeros que ponen el dinero en Europa se piren. Oiga, ¿usted quiere rendimientos bajos? El euro cae. Se está metiendo en el lío. Pero es que es evidente. Pero es que ustedes son economistas. Saben perfectamente que la defensa de esos tipos, de esos rendimientos bajos, conlleva un euro que va a caer al 0,95. 0,98, que va a estar por debajo de la paridad. Robin Brooks lo explica perfectamente en este gráfico. El euro tiene que caer en un entorno donde, si tú quieres mantener los rendimientos bajos, el inversor dice que hay demasiado riesgo para la rentabilidad que me das por el nivel de deuda. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también
cómo ahora empiezan a despertar alrededor del Enbridge. Gold Telegraph, que dice China, Tailandia, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, me río ya antes de leerlo, dice, van a utilizar, en gran exclusiva mundial, lo que se conoce como Enbridge. 7 de diciembre del 2022 les contamos a ustedes que había una cuestión fundamental con un elemento que iba a ser transversal a todas las monedas. Enbridge, clave fundamental del control social. Conocido como Enbridge, que se expandirá, habilitará a más centros, a más bancos centrales para poder expandir las CBDC, China, Tailandia, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. Ánimo, buscando noticias, me llegáis casi un año tarde. 8:55 de la mañana, cuidado con Evergrande, que tienen ahora mismo bajo custodia policial, bajo observación policial, chinos tienen otros términos ahí diferentes, al presidente de la compañía, de Evergrande. 7,59% en negativo. Llegó a caer un 22 hace 2 días. La crisis inmobiliaria en China está a punto de explotar. Titulares del día.